Bueno, muy buenas tardes a todos, esperando se encuentren muy bien y resguardados en sus hogares. Bienvenidos al webinar de hoy que está titulado como Visiones desde la cuarentena, la sistematización de los distintos puntos de vista. Bueno, el webinar de hoy está de la mano del profesor Alberto Rodríguez, quien es sociólogo y educador, es actualmente coordinador de la UCAP de Sociología y es profesor de pregrado y posgrado. Además de investigador, ha tenido también cargos gerenciales, tiene publicaciones con la UCAP, con EFIP y además pertenece también al voluntariado de la universidad. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Recuerden que si conocen a alguien que no vio el webinar el día de hoy, le dicen que va a estar disponible en nuestro canal de Sociología UCAP. Profesor. Buenos días. Vamos a continuar que habíamos hecho tiempo atrás sobre las visiones que emergen desde la cuarentena. Vamos a ver unas organizaciones de los materiales que se escribieron durante los carnavales hasta Semana Santa del 2020. El trabajo permitió, no se está bien, disculpe, no se salió el ¿No le video. aparece para compartir? ¿Se ve el video? Sí, pero no la pantalla. Ahorita se ven. El video sí, pero no el documento, profe. Ok, ya déjame ver qué está pasando. Si quieres, bueno, déjame. Ajá, ahorita sí. Sí, ahorita sí. ¿Cómo se? ¿Volvemos a empezar o? No, tranquilo, continúa. Ok. ¿De qué se trata? Estamos hablando de las visiones futuras desde la cuarentena. Entonces vamos a ver algunas estructuras que surgen desde los puntos de vista de estos diferentes artículos que se usaron en este periodo de tiempo, carnavales hasta Semana Santa del año 2020. Se consiguió una estructura orgánica que vamos a ponerla ahorita para verla. Se dieron 4 estructuras geométricas, vamos a trabajar una, la que surgió de centrarse en los derechos humanos y la democracia. Estructuras por funciones, surgieron 10, vamos a ver una que es, que es la visión de la cuarentena y la posición de China. Vamos a ver qué son estas estructuras resultantes. La primera es una estructura orgánica. ¿Qué significa una estructura orgánica? Es algo que nos permite interpretar la situación que está sucediendo de una manera global y considerando o aspirando a considerar todas las dimensiones y cómo éstas se van involucrando. Esta primera estructura orgánica nos puede servir para escribir un libro de sociología, un ensayo de sociología, de ciencias sociales, de lo que está pasando. Vamos a verla ítem por ítem, bloque por bloque. Lo que parece que sucedió, o lo que sucedió, es un hecho social inédito. Los números es la referencia del libro, perdón, del artículo donde aparecen estos hechos.
podrás ver que son diferentes artículos. En la publicación, en el documento que se está construyendo, va a aparecer más detallado. Esto es un resumen, sobre todo un poco para ver en contenidos qué es lo que está saliendo. Entonces, la estructura orgánica resultante es un hecho social inédito. Es inédito por varias cosas. Es una medida social de confinamiento social que es única. El tiempo de aplicación fue veloz. El lugar de la aplicación fue global, casi toda la humanidad. A nivel de consenso, disenso, hubo un consenso institucional total y un consenso social mayoritario. Eso es un hecho inédito en la historia de la humanidad. ¿Qué implicaciones societales tiene? Entonces, bueno, ahí vamos a ver diferentes aristas de qué significa esto. Lo primero, es una catástrofe, no es una guerra. Mucho del discurso fue militar, fue belicista, esto no es una guerra de un grupo de seres humanos contra otro grupo de seres humanos, es una catástrofe. Usar un lenguaje distinto a la guerra es importante porque es un problema de humanidad y no un problema que se encarguen los militares en su control. Entonces, claro, definir que es una catástrofe y no una guerra define cosas importantes. Es un momento excepcional, no tenemos algo equivalente. Podemos tener pandemias anteriores, pero que no hicieron estos efectos sociales. Hemos tenido guerras, pero las guerras siempre se confinaban a espacios mucho más pequeños. Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. No una cosa tan global. Hemos tenido terremotos, otro tipo de tragedias, pero nunca de esta manera. Entonces, claro, es un momento excepcional. Es sistémico porque afectó a la totalidad del quehacer humano. Es un efecto concentrado y agudo en el tiempo y las implicaciones que tuvieron, y demostraron que la humanidad tiene respuestas veloces y globales. Eso es importante. O sea, hubieron respuestas veloces y de todo el mundo. Quizás no las mejores, pero sí respuestas. Abriéndose también diferentes debates societales. El primero, la sociedad, hay que volverla a pensar, o es un momento de reflexionar la sociedad. La primera variación de ese pensar la sociedad es la relación de la sociedad con la naturaleza. La segunda es la relación de los actores sociales que conforman esa sociedad. La otra cuestión es el Estado y sus instituciones. Y de último, la relación entre los estados, las instituciones y las entidades globales. Artículos que van enfatizando toda esta serie de aspectos. Después, el segundo debate es proponer y estimar las medidas. Entonces tenemos dos. Medidas requeridas. Es un análisis desde el deber ser. Roles de los actores, roles del Estado, roles de las instituciones, roles de las entidades globales y roles y acciones que hay que ejecutar. Muchos artículos empiezan a decir qué es lo que hay que hacer para el día después. Después, otro análisis es el que uno estime qué es el deber ser, y otra es la que más probablemente se aplique. Conseguimos literatura en todos estos aspectos. Además, el debate societal, ¿cuál es la acción que debemos realizar o que se van a realizar? Tenemos algunas perspectivas estratégicas y tenemos algunos atributos operativos. Una perspectiva estratégica es una ecología integral. El tema de ecología resurge como algo importante. Hay otra categoría que es el despertar de las virtudes, consideraciones éticas que empiezan a ser también ahorita significativos. Fortalecer la participación es otro componente. Romper la endogamia de círculos de decisión. Hay un debate sobre que las decisiones son pequeños los círculos que los toman. Este puede ser un espacio para abrirlo.
surge la armonización entre ética y ciencia, hay decisiones que se están tomando que no son solo científicas, que tienen que tener un fuerte componente ético. Aparece lo que fue el keynesianismo para salir de la gran represión. Ahorita se piensa hacer un nuevo estado verde, una nueva política expansiva, surge como perspectiva estratégica. Atribuciones operativas, aparece un concepto que me pareció bien interesante, el engoloseo, evitar el engoloseo. Las soluciones no tienen por qué ser fáciles de mercadeo o de alguien que sea piquito de plata, tienen que tener la capacidad de ser respuestas profundas. Este artículo menciona algo interesante, el problema no es que el que tenga la solución sea capaz de manifestarla en 3 minutos, sino que la solución pasa por que la persona o la sociedad sea capaz de darle el tiempo suficiente para ver cuáles son las respuestas que se necesitan. Es evitar el ego como centro, sino las soluciones y darse el tiempo para responder. También hay otra cuestión importante, usar lo que está pasando ahorita como un espacio de aprendizaje, como de entrenamiento, para mejorar nuestras atribuciones al futuro y que algo que varios artículos reseñaban, el lenguaje es importante. Como estuvimos hablando, vamos a marcar el futuro. Esta primera estructura es una primera estructura que diferentes artículos dan como una visión general de lo que se trata. Fíjense que la idea de ahorita de este producto no es dar respuesta, es plantear como diferentes caminos, diferentes perspectivas. Los números, están los artículos correspondientes y va a haber una base de datos con los artículos para las personas que quieran profundizar en esos aspectos. Para generar un recurso que sea de utilidad para otras personas que quieran ver qué fue lo que se estaba planteando en este momento y qué cosas interesantes hubieron. Ahorita vamos a poner otro ejemplo de estructura, es estructura geométrica. Si la anterior era orgánica, se buscaba dar una gran solución con todos los aspectos. Las estructuras geométricas agarran un punto de vista y lo profundizan. Los defensores de este punto de vista dicen que este es el punto de vista esencial. De los diferentes puntos de vista se seleccionó que es la estructura centrada en los derechos humanos y la democracia. Entonces, hay una situación actual, nos vamos a conseguir una perspectiva, o nos salvamos todos o nos morimos todos. Una concepción muy ética, una consideración de que ciertas pautas de conducta, aunque sean egoístas, son altruistas porque logran mantener la situación, pero al mismo tiempo existe un gran peligro que hay una limitación inédita de los derechos humanos. O sea, el confinamiento, los sistemas de control, la pérdida de algunas libertades, pueden ser peligrosos. Algunos peligros se abren. Estos peligros posibles son los siguientes. La democracia puede ser una víctima. Y puede ser una víctima por lo siguiente. Durante la pandemia hay una pérdida de libertad. Algunos países están usando esta pérdida de libertad para abusar del control y del autoritarismo. Y lo segundo, las medidas excepcionales se pueden hacer permanentes. O sea, una cosa es que te obliguen en régimen de cuarentena a estar en tu casa, ciertas prácticas donde la gente no vota lo que está sucediendo, esas excepciones se pueden hacer permanentes. Entonces tenemos dos peligros. El peligro hoy del manejo de la pandemia y el segundo peligro es que estas prácticas se mantengan en el tiempo. Un artículo se preocupa especialmente porque una ciudadanía atemorizada
puede consentir en perder las libertades. O sea, puede haber una gran trampa, no solo que las autoridades sean autoritarias, sino que los ciudadanos asuman que se necesita autoritarismo y asuman que se puede perder las libertades. También hay otro peligro posible, que hay un tránsito de la pobreza a la miseria a nivel global. Bueno, es una violación de un derecho humano, que es el derecho a la vida y a las condiciones, y es un peligro concreto. Y otro peligro es un imaginario, que es una supuesta verdad científica sirva para justificar acciones autoritarias. Una supuesta verdad científica no necesariamente significa que la ciencia apruebe ciertas cosas, pero que apoyándose en la ciencia se justifican acciones no acordes con los derechos humanos. Hay unos mandatos a mantener desde la lógica de derechos humanos. Los derechos humanos son fundamentales y no son accesorios. O sea, en mitad de esta pandemia hay que proteger la salud como derecho humano y los otros derechos colaterales. A veces se pierden. Pero para garantizar que los derechos humanos son fundamentales, también tenemos que garantizar recursos para que los estados puedan cubrir los derechos humanos. Y también tenemos que fortalecer la capacidad del Estado para que sea capaz de hacer esta resolución de los derechos humanos. También existen algunas consideraciones especiales, que es considerar, sobre todo ahorita que salieron como muy vulnerables, muy delicadas, la libertad informativa digital y la privacidad. Nuestros espacios físicos fueron sustituidos por los espacios virtuales. En vez de estar ahorita en la Católica, en un salón de conferencia, en una aula de clase, estamos ahorita trabajando con Zoom. Estos datos, ¿dónde lo están utilizando? ¿Quién está sacando provecho? Me meterán preso por alguna cosa que estoy diciendo y Zoom se lo vende al Estado venezolano. Entonces, bueno, libertad informativa y privacidad de datos se convierten en derechos humanos que ahorita son importantes. Después hay otro problema, no olvidar los derechos de los migrantes. En mitad de esto, todos son los derechos humanos de la gente que vive en los sitios, hay unos derechos de los migrantes que pueden quedar por fuera. Retos urgentes. Si nosotros queremos tener democracia y queremos que el Estado sea capaz de cubrir los derechos humanos, tenemos que generar confianza ciudadana en la democracia. Que la democracia es capaz de hacer esto mejor que los autoritarismos. Tenemos que facilitar que las decisiones y las instituciones públicas se coordinen. Tenemos que fortalecer la gerencia pública y tenemos que detener la corrupción. O sea, buena parte de estos artículos que aparecen aquí, bueno, un artículo en particular, es que democracia pasa por esto. Tenemos que fortalecer estos atributos. Si no fortalecemos estos atributos, este golpe del coronavirus pudiese hacer que la democracia muera. Es como estos enfermos que se mueren porque están enfermos de otras enfermedades y están débiles y el coronavirus los mata. La democracia puede ser eso. Aquellos países que tengan democracia enferma, esto puede ser el golpe para fortalecer autoritarismo. Los artículos también empiezan a referir a actores. ¿Cuál es el rol de los actores en esto? En el caso de Europa se ve en estos primeros artículos que los países actuaron solos y que la Unión Europea no funcionó. Ténganse en cuenta que estos son artículos entre carnavales y Semana Santa. Yo estoy ahorita haciendo una segunda parte de este trabajo, que es lo que pasó desde Semana Santa hasta ahorita, y ahí ha habido algún cambio de perspectiva. La Unión Europea ya no está tan mal vista, es el centro de una discusión. Pero en este primer momento la Unión Europea parece que había quedado muy parada. Para América Latina hay una percepción que la democracia es tan débil y que la pandemia es un reto. En el caso de Venezuela,
se menciona que ni el gobierno ni la oposición han entendido qué hacer para este momento. A nivel de derechos humanos, la OMS se ha visto como el gran garante que funcionó bien garantizando los derechos humanos. Después en otros de las estructuras, la OMS está bien vista, en otros no están tan bien vista, pero sobre como garante de derechos humanos, la Organización Mundial de la Salud se ve como algo relevante. También fue interesante que había un artículo sobre la iglesia y que la iglesia era garante, la iglesia católica podía ser garante o era garante de derechos humanos porque la iglesia católica era más allá de proselitismo religioso y que buscaba volcarse a la humanidad, que trataba de romper inequidades y que buscaba que sus espacios fueran de utilidad para la gente, fueran católicos o no católicos. Entonces, claro, aquí tenemos otra estructura relacionada con derechos humanos y democracia, a partir de este elemento del coronavirus. Ahí hay retos severos, preguntas. El tercer ejemplo, y con esto vamos a cerrar los ejemplos mayores, es la estructura por funciones. Vamos a ver un poco una estructura ante la teoría de conspiración y el papel inicial de China. Aquí vamos a ver cuál fue el argumento de la secuencia que pareciera que tuviera más que ver con la realidad. Después, en este documento, vamos a conseguir otros artículos más con teoría de la conspiración. Aquí es ante la teoría de la conspiración, el papel inicial de China, cómo podemos ver esto de la manera más objetiva. Aquí vamos a presentar esta secuencia. Esta secuencia, parte del argumento, China engañó al principio y dio pie a múltiples interpretaciones. O sea, toda esta teoría de conspiraciones es que arranca de que China hizo un engaño al comienzo. El sistema sanitario de Wuhan estaba colapsado desde noviembre del 2019. Beijing informó el 31 de diciembre a la OMS que había habido una nueva cepa viral. Mintió al asegurar que estaba bajo control y sin ninguna posibilidad que fuera a expandirse. La OMS, en un comunicado el 14 de enero, llevaba la tranquilidad, aseguraba que no había evidencia de transmisión humano-humano. Fíjense, 14 de enero. Según este mismo artículo, se calculaban unos 40.000 muertos para el 23 de enero en China. Ese es un dato de este artículo 64, aunque en la lámina no aparezca. Después aparece que la expansión estuvo asociada a las rutas de seda, norte de Italia e Irán, que tenían proyectos y financiamientos importantes con China y tenían unos procesos constructivos y de negociación con mucho personal chino yendo y viniendo. Según este artículo, por eso se explica que estos sean los siguientes países que van generando la secuencia. A partir de eso empiezan a haber teorías de la conspiración. Si eres de izquierda, van a haber cualquier cantidad de explicaciones que fueron los norteamericanos que llevaron el virus en los juegos militares que se habían realizado en Wuhan. Si eres de derecha o de izquierda anti-China, dice que eso fue un invento de un laboratorio de Wuhan, que se le escapó, que lo hicieron intencionalmente. El problema de las teorías conspirativas es que nos alejan de la realidad, como muchas de las cosas que pueden estar pasando en las redes, y por lo tanto nos alejan de la capacidad de resolver problemas, siembran dudas, dañan la credibilidad de medios independientes, de instituciones científicas y sanitarias. Dicen que fue un laboratorio, que fue una institución, que fue lo otro, y daña reputación. Eso hay que tener cuidado. Y aunque estas instituciones que se mencionan, laboratorios, organizaciones, podamos criticarlos, pero oye, son la base científica, son la base de razón, son instituciones que tienen que ver con la democracia, con la institucionalidad de los países. Después, varios artículos logran demostrar, o dicen que ya empiezan a haber grupos de científicos que demuestran que esos no son productos de laboratorio,
y eso ya lo habíamos mencionado la vez anterior, y que, bueno, esta teoría de conspiración eran teorías de conspiración. Bueno, este es un relato que creo que resulta interesante porque es como una primera lectura que había que ver si los datos son o no son ciertos, pero bueno, son las lecturas que se dan. Un poco para ir cerrando, vamos a comentar rápidamente las diferentes estructuras que surgieron. En las estructuras geométricas, además de derechos humanos y democracia, aparece otra centrada en la producción digital y de crisis. Dicen que a partir de esta pandemia va a haber unos grandes ganadores que son las empresas tipo Zoom, tipo Amazon, todas las empresas del mundo digital, y otro grupo de empresas que son empresas que trabajan en crisis, o sea, que sus negocios son crisis, y que estamos yendo hacia esta nueva sociedad, y que el coronavirus aceleró hacia la economía digital, hacia el capitalismo digital. Hay otra estructura geométrica que tiene que ver con dilemas, que plantean los tratamientos como grandes debates, debates que pueden ser más estratégicos, debates que son más operativos y debates desde los países. Ahí sí se plantean unas cosas interesantes, como que no es lo mismo el debate que está pasando en Europa, Estados Unidos y China, y otra cosa es lo que está pasando en América Latina, y al final que otra cosa es qué es lo que está pasando en Venezuela. Soluciones europeas no necesariamente sirven para nosotros porque pasan de que tengan recursos, y los países de América Latina casualmente no van a disponer de esos recursos. Después la siguiente tiene que ver con una estructura centrada en la conmoción de lo ocurrido y la mundialización. Aquí hay como un planteamiento que se van a romper barreras, que toda esta conmoción va a generar todo un proceso de globalización acelerada, y bueno, hay una primera perspectiva interesante. Eso empieza a matizarse en las últimas lecturas que estoy haciendo, pero es una posición que en este primer momento estaba bien desarrollada. Las estructuras por funciones, vamos a conseguir varias, tienen que ver con aspectos bien particular. La primera tiene que ver con los economistas. Entonces, aplanar la curva de la recesión, el problema no solo es qué pasa con el virus, qué pasa con los enfermos, aquí la pregunta es qué pasa con la economía. Entonces, bueno, hay una estructura basada en aspectos económicos, hay una segunda centrada en el manejo sanitario de la pandemia, muy visto desde el rol médico epidemiológico, que también es interesante, por eso es que hablamos de funciones en estas partes. Después hay unas centradas en políticas públicas, se abre todo un debate cuáles son las políticas públicas adecuadas de montar. Hay otra estructura vista desde la educación, que es la brecha educativa, cómo se está aumentando, el impacto en las desigualdades, es mucho visto desde la educación. Después hay otra centrada en que somos gente. Esto es una perspectiva que en mitad de todas estas cuestiones, el derecho a una muerte digna, la perspectiva de que los familiares puedan tener alguna relación con sus pacientes muertos, que la gente que además de estar en eso, ¿cómo hacemos que el tratamiento se piense en la gente? Entonces es una perspectiva interesante. Después hay otras que sirven para agregar otras problemáticas emergentes, son muy particulares, no dan para una estructura, pero bueno, ahí se sumaron esas diferentes estructuras. Antes del desconfinamiento es otra estructura, es cómo se están imaginando en este momento, cómo se imaginaba que debían darse el desconfinamiento. Aquí ya teníamos el aprendizaje de Singapur, que fue el primero que desconfina, con unos migrantes se les vuelve a complicar la cosa, y entonces como ellos empiezan a corregir, pero que el desconfinamiento puede generar problemas, y quizás no por lo que estaban pensando. En este caso fueron los migrantes. El caso venezolano pudiese parecerse a este. Después, bueno, parece que habíamos visto la teoría de la conspiración papel inicial de China.
Después hay otro que es centrado en la guerra contra China. Aquí vamos a ver una estructura donde hay una gran conspiración contra China y eso es un paquete, una situación que yo creo que es más imaginaria que real, pero es bien interesante porque los argumentos son súper... El hilo, como se hace el argumento, es bien interesante. Aunque los componentes, la base de información, en mi opinión, no sea real. Y después hay otro que tiene que ver mucho entre la pugna interna de Estados Unidos y los resultados que eso va a generar, que eso van a generar afuera. Es bien interesante porque, digamos lo que no digamos, eso atentan contra nuestra vida. Este está, bueno, eh, bueno, igual que la católica, se escucha, no sé si se escucha un vendedor de papas y plátanos como la misión vivienda. Yo vivo cerca de una misión vivienda, igual que la católica, a la entrada del metro, que cada cierto tiempo hay un vendedor de cosas, y sobre todo en el edificio de posgrado, aquí yo también tengo esa circunstancia. Disculpen mi vendedor si lo están escuchando, lo que muestra que nuestra pandemia es muy tropical, ¿no? El manejo de, este, no sé si tenemos preguntas. Sí, profe. Por acá, bueno, sabes que además de los invitados y de las personas que están hoy como espectadores, también entre esos espectadores tenemos estudiantes o pues, futuros estudiantes de sociología que quisieran aplicar a la carrera. Entonces, una primera pregunta que nos han dejado es, bueno, ¿qué lo motivó a estudiar sociología y cómo sociología le ha ayudado a usted profesionalmente? Bueno, fíjate, yo estudié sociología, yo tenía dos opciones, estudiar matemáticas puras o sociología. Decidí que matemáticas puras era demasiada poesía y no iba a poner los pies en la tierra y que sociología era una carrera que me podía poner los pies en la tierra y ser muy útil para la gente. Por eso es que decidí hacer sociología, porque quería ser útil para la gente, tener los pies en la tierra y poder apoyarnos. Fíjense que este trabajo es, en mitad del confinamiento, uno pregunta, bueno, ¿para qué puedo ser útil? ¿Para qué puedo servir? Yo estoy aquí leyendo cantidad de información, esta información puede ser de utilidad, ordenarla de una manera, organizarla para que otros la usen. Va a pasar el tiempo, esta perspectiva se puede olvidar. En mitad de todos estos bloques de información, en mitad de todas estas estructuras que se están montando, que da pistas para hacer cosas, mi objeto de este proyecto es agarrar piezas para ayudar a otros, para que tomen buenas decisiones y para que ilustren cosas para mejorar las cosas cuando se libere la pandemia. Yo no podía quedar centrado en manos sin hacer un producto que fuera de utilidad. Bueno, por eso estudié sociología y estoy tratando de hacer sociología con, con esta actividad, pues es un ejemplo de lo que estoy haciendo. Sociología es interesante porque nos permite hacer múltiples cosas. Desde lo orgánico, lo funcional, economía, políticas públicas. O sea, son muchas miradas donde muchos sociólogos están metidos en todas esas áreas. Este documento no es solo para sociólogos, es para toda la gente que toma decisiones para ayudar a la gente. Y bueno, muchas profesiones sirven para eso. La sociología sirve para eso. De hecho, ese es el nombre. Excelente, profesor. Por aquí hay una segunda pregunta que dice, ¿cómo vemos o cómo podríamos ver ahora sobre cuál es el papel de la resiliencia
y cómo podría, digamos, eh, usar esto o hacer esto posible después de una vez que culmine la cuarentena o una vez que volvamos, entre comillas, a la normalidad. Es un poco lo que plantean acá. Fíjate, sobre resiliencia, yo hice una especie de video sobre resiliencia que a mis estudiantes a todos se los mandé. Primero, ¿qué significa resiliencia? Se está confundiendo resiliencia con resistencia. O sea, he visto mucha gente resiliente es, como ejemplo, un caucho que se pincha y que tú puedes, o que se rompe y que tú lo puedes reconstruir. Resistente es un caucho que tú lo metes con piedras, rocas, rollos, cosas, se va dañando, o sea, pero el caucho sigue entero, o sea, eso es resistencia. Resiliencia es que se estropea, se daña. Y entonces tú estás dañado, tú estás pinchado y tú puedes recuperar, o sea, tú lo puedes arreglar. No es que seas resistente. Resiliencia es los perdedores de este proyecto. Por ejemplo, la UCAP nos demostró que era resiliente, la UCAP demostró que era resistente. O sea, la UCAP no es un perdedor, o sea, no es una universidad perdedora por el COVID-19. Nos ha hecho sufrir el rollo, tal, correr, tal, el webinar, el recurso en Zoom, la tarea a distancia, pero las clases se dieron, o sea, no nos pincharon. O sea, la UCAP demostró que era resistente. Resiliente es aquella universidad que tuvo que cerrar, aquella universidad que resultó perdedora en ese momento y que sea capaz después de echar para adelante y alcanzar a las ganadoras. Esto es importante hacer esta diferencia. Yo sí creo que, bueno, hay que aprender de los ganadores para, me explico, las operaciones de ganador, pero hay que pensar y hay que tener atributos para los perdedores. Zoom no es resiliente. Es la empresa que quebró, la aerolínea aérea que quebró. O sea, es Avianca, es LAM. O sea, el mundo que quebró, ¿cómo resurge? Esto es bien importante. Entonces, los elementos de resiliencia es cómo la gente en mitad de la sequía que significó el coronavirus, uno le echa la gotica de agua para que pueda reflotar cuando venga después. Bueno, y que esta pregunta quizás me alargué mucho, una reflexión de lo que yo tengo de las ausencias que aparecen en esta cuestión, no hay un análisis, me explico, desde los perdedores y un análisis cómo los perdedores resucitan. Claro, no aparece en la conferencia, yo digo cómo tenemos un domingo de resurrección después de la pandemia. Así termina el documento que estoy elaborando de esta primera parte. Y sí es significativo el elemento de resiliencia. No sé, ¿otra pregunta? Excelente, profesor. Por aquí tenemos un comentario en el chat de parte de David Ceballos que dice, en particular, su visión de análisis desde la perspectiva de los efectos secundarios a raíz de la implementación de restricciones de movilidad por la pandemia, cómo la democracia pasa a ser el escenario existente. Ese análisis fue muy acertado. Clemencia pregunta, profe, respecto a las transformaciones a nivel del ejercicio de poder gubernamental, ¿qué posibilidades vislumbra que sean distintas al discutido debilitamiento de la democracia o la intensificación del autoritarismo? ¿Es posible pensar que el fortalecimiento de la democracia y qué se necesitaría para ello? Déjame un poco, ahí hay dos miradas, claro, lo que estoy presentando es un resumen de lo que se está haciendo. Una de las conclusiones que escribo es que tenemos una mirada de los intelectuales muy pesimista. Turén dice que no hay actores sociales ahorita.
Bueno, el profesor Estaca de la universidad dice que los fantasmas de nuestro siglo XIX están resucitando una pérdida de democracia muy importante aquí en Venezuela. Los intelectuales claro, son pesimistas porque nos quieren decir los peligros, vamos a asumirlo, que tenemos que cuidar. Los militantes, era interesante, los militantes escribían desde otra perspectiva. Los militantes decían, mira, esto es como una oportunidad para que la democracia surja, para que los movimientos sociales tengan más fuerza. Esta es una oportunidad para sensibilizar y aprovechar la pandemia como un espacio de aprendizaje, que tenemos que salir de la pandemia con un mundo distinto. En el caso venezolano, en el caso de democracias o supuestas democracias muy frágiles, yo sí creo que puede ser el momento de hacer que el debate que plantean los militantes sobre el rol de los ciudadanos, sobre el rol de la democracia, los derechos humanos, este argumento que yo decía de la orgánica de los estados, de la gestión pública, de reducir la corrupción es significativo. Y sí creo que esta es una oportunidad, me explico, de que fuerzas y actores hablen para construir un mundo mejor. Voy a ponerle pila al computador. ¿Otra pregunta? Por aquí no hay otra pregunta, profe. Una reflexión quizás que podrían darnos acerca de todo este tema y cómo podría ser después cuando volvamos a la normalidad, entre comillas. Fíjate, cuando vayamos a la normalidad, no centrar en un solo aspecto, hay múltiples aspectos que hay que trabajar. Parte de este ejercicio es hacer explícito todas esas miradas de tantas cosas que hay que contemplar. Lo segundo, aunque nosotros tengamos criterios distintos a otras personas, también están habiendo argumentos diferentes. Aunque yo consiga gente que tenga un argumento que no lo crea o que no crea en el dato, que no me convenza, hay que entender que no somos los únicos que estamos entendiendo esta globalidad, que hay otros y cómo yo puedo hacer un puente de comunicación con el otro. Entonces, yo diría dos miradas bien importantes. Uno, hay múltiples aristas que tenemos que considerar y que tenemos que ser proactivos y proponer cosas. Y segundo, hay visiones distintas que deberíamos tender puentes para que mutuamente construir cosas. Y sobre resiliencia, importante, porque hay perdedores y a veces los perdedores se olvidan, uno lo analiza como víctima. Y tenemos una lógica de resiliencia, es como ellos resucitan, ¿no? O sea, cómo organizaciones resucitan, cómo personas resucitan. Quizá el término resucita suena muy fuerte, pero es eso, cómo hacer que los ganadores no sean solo los ganadores que están en el proceso, sino que los perdedores puedan resurgir. Ante todo eso significa cambiar. O sea, lo que sí creo que si no cambiamos, no aprendimos de lo que está pasando. Bueno, gracias por escucharme y por haber compartido este momento. Excelente, profesor. De verdad, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta de cierre, ya ahora sí para culminar. Harry Castellanos comenta, profe, ¿recuerda o logró ver el documental de Michael Moore? Habla de la industria farmacéutica y de la administración de virus y enfermedades. Pienso que estamos mostrando ciertas vulnerabilidades para situaciones futuras. Sí, bueno, no he visto ese video en particular. He visto debates sobre lo que está pasando en la industria farmacéutica, el mundo de los virus, el control de virus. Es importante. En la conferencia anterior yo decía que habían dos
profecías previas. Una era Bill Gates, que en el 2015 había señalado el riesgo de un virus y profetizaba algo como la pandemia de ahorita. De hecho, buena parte de la Fundación Bill Gates y Belinda Gates se ha destinado a trabajar este tema. Unos años anterior, ¿cómo se llama? Un autor norteamericano hablaba sobre la importancia de los virus en el desarrollo de la historia. También uno puede hacer algunos análisis que parecen también proféticos. Lo que sí es cierto es que el mundo de la salud muestra la fragilidad. Nosotros somos seres humanos. En la naturaleza, el hombre está afectando la naturaleza también tiene ciertos efectos, ciertas atribuciones. Y bueno, somos seres humanos y por lo tanto vulnerables. Pero también es un mundo de posibilidades. Hay una discusión ahorita hay 114 vacunas que se están probando. Quizás algunas vacunas no lleguen a nada ahorita, pero se pueden desarrollar tecnologías para el futuro. O sea, si aprovechamos esto, no solo para el coronavirus, sino para tener una plataforma de investigación y desarrollo que siempre esté adelantando a las situaciones, puede ser bien importante. Lo que ha pasado hasta ahorita es que ocurría una enfermedad, habían fondos para investigación y desarrollo en salud, pasaba la moda y no se continuaba con la cuestión. En algunas lecturas parece que en el 2018 había una gente que estaba trabajando vacunas para coronavirus. No siguió habiendo porque, bueno, se había resuelto el problema del primer coronavirus allá en el 2018. Pero ahorita hay un momento que nunca la humanidad se hizo. Probar 114 vacunas, laboratorios de primer nivel, es importante porque no solo es para esta enfermedad, estamos desarrollando una capacidad de estudios de salud importante. Yo a alguna persona le mencioné que si le hubieran hecho caso a la cuestión de Bill Gates, en vez de estudiar ingeniería, hubieran estudiado biología. 5 años después se graduarían de biólogos en un mundo donde ahorita el biólogo es altamente cotizado. Hace 5 años, biólogos era una profesión. ¿Quién va a estudiar biología? ¿Para qué sirve estudiar biología? Bueno, tenían el mismo tratamiento a veces los estudiantes de sociología. Y bueno, 5 años después, los biólogos ahorita están altamente cotizados. Estamos, creo que pasando, aunque hay unos ganadores, que es la industria de la informática y del Internet, ahorita hay otro gran ganador, que es la industria de la salud, de la biotecnología. Creo que esa es la nueva plataforma tecnológica, el nuevo sector económico que va a dinamizar la economía, el mundo de la salud. Y creo que es significativo. Salud, contaminación, o sea, biotecnología también incluye cómo hacemos ambientes más sanos. Pero bueno, nos despedimos porque si no me puedo... Excelente, profesor. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por la información que nos ha traído el día de hoy. Sé que es de valioso aporte, no solo para quienes estuvieron aquí presentes, sino para quienes verán próximamente el webinar en el canal de YouTube Sociología UCAP. Bueno, que tengan una linda tarde y un feliz fin de semana.